Quisiera en esta mañana, ¿verdad?, decirles que tenemos a Casey Rivera y a Jeswil Pagán, y ustedes conocen las providencias de Dios. ¿Alguien ha visto las providencias de Dios en la vida de ustedes? Pues yo he visto muchas, pero quiero decirles que me dirigía a Sidra a predicar hace un tiempito atrás, como 2 años, ¿verdad? O 3, como 2 añitos. Y en el camino a Sidra estaba en la emisora, tenía la emisora puesta, y estaba Luis Rivera, el pastor Rivera, presidente de la Unión, ¿verdad?, puertorriqueña, estaba entrevistando a una pareja. Cosa curiosa, me estuvo tan maravilloso lo que escuchaba, era tan impresionante esa entrevista que me encantó. Lo menos que me imaginaba yo, no tenía para nada en la mente, era que al llegar a la iglesia de Sidra, yo me iba a encontrar con ellos. Y allí los conocí. Conocí a Casey y conocí a Jeswil. Así que Dios ha tenido a bien todas las cosas, Dios las mueve de manera súper especial, ¿verdad? Así que coordinamos. Más adelante tuvimos después varias otras, pero coordinamos en que pudiera estar esta mañana aquí con nosotros. Como Dios en su providencia sabe, ya Dios le arregló a Casey el que esté una segunda, ¿verdad, Casey? Vamos a ponernos de pie, pueden bajar porque quiero... Cuando estuvimos anunciando, que llevamos ya más de un mes, yo creo, cerca de un mes, anunciando el taller de postre, parece que es que la comunicación y las dos empiezan con P, y ella me ofreció 2 postres y proteínas, así que yo pensé que había dicho postre, ella pensó que yo había dicho proteínas. Así que nos tienen que disculpar esa, ¿verdad? Porque el taller va a ser, ya está establecido, ya compró todas las cosas, es de proteína. El Señor parece que sabe que lo que necesitamos para hacer la transición es conocer bien dónde están las proteínas en los vegetales. Así, y me disculpo nuevamente porque sí fue una confusión completamente genuina. Así que cuando ella está anunciando azúcares y que todo está muy bien dicho, ahí me quedo, ay, es una confusión. Porque ofrecí varios talleres, ¿verdad? Y entendí que había escogido la primera opción y yo entendí que era proteínas. Así que no se preocupen, no se van a defraudar, van a salir contentos, van a tener múltiples recetas para hacer diferentes transiciones y para tener, ¿verdad?, cuerpos más saludables. No, ¿verdad? Me comprometo a que venimos en una segunda ocasión y ese taller va a ser de postres. Aleluya. Pues miren, yo quiero decirles que Casey es trabajadora social, ¿ok? Pero ya más adelante ellos van a tener la participación donde ustedes van a conocer grandes cosas. Y Jeswil es veterano. No parece, ¿verdad? Demasiado joven, sí, pero es veterano. Ellos asisten a la iglesia de Sidra, pero están ya en una transición porque ellos se mudaron ya para Naguabo. Nos estamos mudando. Se están mudando, así que andan en eso. Y actualmente son ellos directores de vida familiar allí en la iglesia de Sidra. Estamos súper contentos de tenerles esta mañana aquí. Amén. Los habíamos esperado y sabemos que va a ser de grande, grande bendición lo que ustedes pueden compartir. Amén. El tiempo es de ustedes. Dios les bendiga. Feliz sábado, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.
Ha sido un gusto estar aquí esta mañana, el conocerles, la bienvenida calurosa y cariñosa que nos han extendido. Y desde Sidra también les enviamos un fuerte abrazo. Están también invitados a que nos visiten de vez en cuando, ¿verdad? Estamos en Sidra, Pueblo. No es tan lejos. Piensen que realmente no es tan lejos. No es tan lejos. Así que allá les esperamos en algún momento dado y esperamos compartir con ustedes más adelante, igual que en el día de mañana que estaremos con ustedes nuevamente. Bien, mis hermanos, gracias también por la invitación, por tenernos aquí. Así que gracias, Lourdes. Como ella dijo, nos conocimos, ¿verdad?, de manera vamos a decir accidental, porque ella no esperaba conocernos ese mismo día, que estaba escuchando parte de lo que ustedes van a escuchar aquí. Ella lo escuchó resumido de unos 15 minutitos, pero ustedes van a tener una ampliación del milagro que lo cambió todo en nuestras vidas, así. Así que esta mañana vamos a estar hablando sobre la gratitud, porque es bien importante ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por todas las cosas que Él ha hecho. Así que, como dice la lectura bíblica que leyeron en 1 de Tesalonicenses 5, 16, 18, estad siempre agradecidos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y por qué de gratitud? Y es porque nuestro Creador y Redentor es nuestra única esperanza de salvación en nuestras vidas. Y Cristo Jesús ha estado con nosotros y para con nosotros en todo momento. Está ahí, está accesible. Solamente uno tiene que llegar a Él. Y a veces no nos damos cuenta del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. A veces no pensamos que realmente eso ocurrió, y no lo digo porque no seamos buenos cristianos o porque no, es que ya han pasado tantos años que a veces parece, o a los jóvenes o a los niños les parece como un mito o una falacia. Y todo está en cómo nosotros hemos pasado esa información a lo que nosotros, el Señor nos ha encomendado. ¿Ustedes recuerdan Jueces? Cómo levantaba a un juez, se ordenaba al pueblo, moría o caía y volvía al pueblo y se desviaba por muchos años. Y así hemos visto todas esas transiciones a través de los años, y nosotros estamos en esta última encomienda. Y nuestra encomienda es llevar la palabra de Dios a todo pueblo y a todo rincón del mundo. Eso es lo que nosotros nos toca hacer en este momento. Así que en las Sagradas Escrituras nos dice en Lucas 17, 11 al 19, nos registra esa experiencia del leproso agradecido. Eran 10 leprosos que al mandato de Cristo fueron sanados. Y solamente uno vino en señal de agradecimiento. Así que, mis hermanos, en esta mañana yo les quiero decir que no tomemos una actitud de indiferencia ante el agradecimiento. Lo que el Señor ha hecho por ustedes, usted testifique. Testifique y grítelo a los 4 vientos, porque usted no sabe cuándo ese testimonio puede impactar la vida de otra persona que haya pasado o esté pasando por lo mismo que usted pasó. Y así somos entes de apoyo que nos unimos y nos fortalecemos unos a otros para estar firmes en la fe y llevar el mensaje al que no conoce. Así que en esta mañana yo expreso mi gratitud a Dios por haberme traído de vuelta al redil, a sus brazos de amor, y por permitirme conocerle en realidad. Eso es bien importante, conocerle en realidad. Así que algunas personas que
crecemos en el Evangelio, conocemos a Dios por herencia y no han tenido un encuentro personal con Dios en realidad. Así que estas personas en ocasiones no ven de manera clara que estar aquí, hoy, reunidos, juntos como hermanos, es el mejor lugar del mundo. Así que muchas veces crecemos, nos encaminamos hacia la independencia universitaria o laboral, nos apartamos del camino del Señor o de la fe, pues no se fortaleció por diferentes razones, las que sean, de manera individual. Así que ya sea por estudio, profesión o trabajo, el gran engaño recae en que muchas veces no se busca una balanza entre lo que es la vida espiritual y la vida que nos va a formar en el mundo, de manera académica o de manera laboral. A veces, ¿qué pesa más? Los estudios, porque estamos aquí viviendo y porque esta es nuestra realidad. Y eso a veces nos llena de tristeza cuando estoy ya de este lado que conozco a Dios, porque viví en ocasiones el que los estudios para académicos eran 24/7. Pero el estudio de la lección a veces podía ser el viernes en la noche, los últimos 20 minutos para acostarnos a dormir, y eso fue lo que absorbí. Eso no es el orden, mis hermanos. Tenemos que estar bien conscientes de cuáles son las prioridades en nuestra vida, y nuestra prioridad y único enfoque debe ser Cristo Jesús. Así que esa formación de que mundanalmente es lo que depende de nuestro futuro, así que nosotros nos vamos y nos encaminamos a ello. ¿Y quién no quiere un buen carro, una buena casa, una buena familia y aspirar a cosas que, ¿verdad? Dentro de el mundo te dice que si tú estás bien o tienes X cosa, pues estás siendo próspero. ¡Qué engaño! Un gran engaño. Así que he visto a muchos jóvenes apartarse de Dios al comenzar esa vida universitaria, y sabemos que el enemigo está ahí presto para hacernos caer o tambalear en cualquier momento. Y el testimonio del entorno familiar y el testimonio de los hermanos en Cristo debería estar a tono con el carácter de Dios. Dicho esto, pues les voy a contar mi testimonio. Yo crecí en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Macao, desde mis 5 años más o menos hasta los 20 años. Me casé a los 23 con mi esposo aquí presente, Jeswill. Él no era creyente, éramos yugo desigual, no es adventista y para colmo era agnóstico. No creía en Dios, pero tampoco negaba la existencia de algo más allá. ¿Qué era lo que creía? Mi nombre es Jesús Pagán, nacido y criado aquí en Levittown, así que es un honor poder estar aquí entre mi familia. Cuando ella dijo, me mudé para Humacao a los 17 años, entonces, pues mi creencia, mis papás me tuvieron aquí en colegios católicos, evangélicos, en diferentes, ¿verdad? Pero nunca fue algo donde mis papás inculcaron el crecimiento espiritual. Así que lo que yo aprendí en la escuela, pues no era algo que yo podía llegar a casa a discutir o tener, al contrario, fue más un miedo lo que me crearon, especialmente en esa temprana edad. Siempre recuerdo y lo digo, que a mí desde temprana edad se me enseñó que todo lo que uno hacía mal era castigado con una bola de fuego. Y imagínense, yo lo que veía era un Dios castigador y lo menos que quería era conocer ese Dios. Así que eso ayudó a mi creencia a ser un poco más agnóstica, en creer que sí había algo más allá que uno no podía explicar, a creer hasta en el karma, las energías, hasta en el horóscopo, porque uno busca cualquier excusa o cualquier método de adoración que no sea Dios. Y eso es lo que, pues, lamentablemente en mi temprana edad ocurrió. Entonces, me mudo para Humacao, conozco a Casey en la escuela superior. A pocos años después nos casamos. Ya ella estaba apartada de la iglesia, así que nunca se trajo el tema de la religión. Nunca fue un tema
Fue un proceso, fue un proceso. Bueno, nos conocimos y era practicante adventista, pero muchos pudiesen decir, lo conoció a él y se apartó. No, ya mi fe había mermado en algún momento dado, ¿verdad? Por diferentes razones que a mi juicio eran de peso. Y vuelvo y repito, el testimonio familiar y el testimonio eclesiástico es bien importante porque ustedes saben que, mis hermanos, como les dije, crecí desde los 5 años. Los niños absorben todo, leen el no verbal de las personas, así que no tienes que emitir una palabra cuando tus acciones ya fueron absorbidas por la persona. Y todas esas cosas yo las estaba absorbiendo y dije, ¿qué diferencia hay entre estas personas a las personas que hay afuera? Cuando conozco a Jeswil y a su familia, muy distinto a mi crianza, se sientan a la mesa a las 6 de la tarde, los cinco como familia, mamá, papá, los 3 hijos, intercambio de palabras, lo que sucedió en tu trabajo, en el otro trabajo, quiénes son tus amigos, ella es nueva, quién tú eres y qué haces, cómo se conocieron. Y yo me quedé, ¿qué está ocurriendo aquí? Esto es completamente nuevo para mí. Esta dinámica familiar es distinta a la que conozco. Así que eso me dejó prendada de ellos rapidito. Y dije, wow, y esta es una familia que no va a la iglesia. Y esta es una familia que no está profesando a Dios, y esto es una familia, y así sucesivamente mi pensamiento se fue tergiversar una realidad que no estaba contemplada en lo que yo estaba viviendo. Así que automáticamente empiezo a crear excusas y empiezo a crear justificaciones de que, bueno, uno puede ser buena persona sin tener que estar en un ámbito eclesiástico. Y así sucesivamente me fui alejando hasta que entonces finalmente me aparto completamente de Dios. Yo estaba comenzando también, ya me había graduado de bachillerato, me gradué de maestría, trabajo social clínico, estaba comenzando lo que eran los mejores años de mi vida laboral, había obtenido el trabajo profesional que quería y al cabo de unos años, ¿verdad? Ya me sentía que estaba en progreso de hacer un nombre dentro de la profesión y todas esas cosas a las que uno aspira. Al cabo de unos años, yo comencé, ¿verdad?, a tener digo nuevamente, por unos problemas cardíacos, porque a los 13 años me diagnosticaron con taquicardia supraventricular. Me operaron a los 15, a los 18 y a los 28 años. Ablaciones que cauterizan ese problema eléctrico que está teniendo el corazón, así que ahí, a los 28 años es la última operación, estuvimos 11 horas en sala de operaciones, se complicó la cosa, salgo entonces con unas secuelas de ahí. Cuando salgo con esas secuelas yo siento mi cuerpo que está completamente pesado, que yo no podía mover muy bien mis extremidades. Cuando regreso nuevamente a mi trabajo, que es muy importante, estoy trabajando con pacientes que tienen, ¿verdad?, distintos problemas por los que llegan de salud mental a un ambiente psiquiátrico. Es importante que yo pueda hacer un engagement con esa persona y no preguntarle 4 veces su nombre. Así que llegué al punto en que yo estaba olvidando de manera inmediata las cosas que estaban sucediendo. Yo me doy cuenta que algo mal está sucediendo en mí y que no estoy rindiendo de la misma manera que antes. Así que mi cuerpo comenzó a degenerarse. Empecé a sentir las piernas pesadas, hormigueos, dolores en las articulaciones. No se conectaba el cerebro con la lengua ya en algún momento dado. Comencé a decir muchos disparates. Me frustraba, me daba coraje conmigo misma. Así que tuve, ¿verdad?, como una carretilla completa de emociones que no eran, ¿verdad?, positivas en ese sentido. Así que cuando comencé a sentir todo esto,
enfermé gravemente, visité el reumatólogo. Cuando visito el reumatólogo salgo ese mismo día, ¿verdad? El primer día fue, hazte todos estos laboratorios, placas, esto, todo. La siguiente vez que voy, leemos todo, tienes artritis psoriásica, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante en la columna vertebral, que es otro tipo de artritis, tienes neuropatía en las piernas, tienes carpal tunnel en las manos, tienes fotofobia en los ojos, tienes tejidos blandos afectados, tienes un paquete de condiciones que yo no vi venir nunca. Y cuando salgo con todas esas condiciones y con todos esos exámenes rigurosos, salgo de ahí no tan solo con condición, sino que con 6 medicamentos a la solta, una inyección en la barriga, y después iban aumentando esos medicamentos. Llegué a tomar hasta 10 medicamentos más la inyección en la barriga para atenuar todos esos dolores físicos que salieron en mi cuerpo. Así que tenía movimientos involuntarios, salían como unas corrientes eléctricas de mi columna vertebral que no me hacían ser una persona estable. Hablaba con voz temblorosa. Ya todas esas cosas comenzaron. Imagínense la frustración. Horrible. Y mis hermanos, yo les digo algo. Cuando a una persona se les diagnostica, si usted tiene alguna condición por la cual está diagnosticado una enfermedad crónica, usted se hace experto en la misma. El médico no es experto. Y no le estoy quitando el conocimiento que tiene, no. Usted se debe hacer experto en su condición. Si buscamos en la OMS, buscamos la tercera causa de muerte a nivel mundial es un malpractice médico. Así que nosotros tenemos que estar conscientes que el médico no es solamente esa persona a la que acudimos para que nos dé una solución, sino que también nosotros podemos evitar ciertas situaciones y conocer las condiciones y cómo podemos aportar a tratar de apaciguar esas cosas que han sucedido. Así que yo comencé con esa búsqueda a hacer 7 cosas, bueno, 6 cosas que yo no sabía que eran remedios naturales. Yo busqué que en la condición de artritis qué alimentos puedo comer y qué alimentos no puedo comer. Sabía que entonces tenía que tomar más agua para mantener mi cuerpo hidratado y lo más alcalino posible, bajar la acidificación que tenía, esa acidez, hace que tu cuerpo se enmohezca y por eso causa ciertas enfermedades. Así que comencé a descansar adecuadamente porque no descansaba bien. Empecé a tomar baños de sol para tener esa vitamina D. Empecé a tomar aire puro. Mientras tanto estoy en Sidra, así que salgo a tomar el sol y tengo aire puro. Comencé también a hacer ejercicio, hermanos, en la medida en que se me era posible. Yo estaba en una inflamación corporal de arriba a abajo y era mi cuerpo bien diferente a cuando yo empecé a hacer estos remedios. Y por aquí les vamos a mostrar cómo yo me vi la primera vez que me tomé la foto. Amanezco hinchada en la cara, los párpados, no sé qué está ocurriendo. Todo esto es antes de llegar entonces al médico. Pero ya yo veo que también mis ojos están cambiando. Un ojito se me cayó para abajo, otro se me salió para afuera, no tenía simetría en la cara. En todo momento siempre estaba hinchada. Todo esto también ocurre en periodo de pandemia. Más difícil todavía también. La psoriasis se me localizaba mucho más en el área de la cabeza. Ahí pueden ver el ojito que está salido para afuera, que es el derecho. Molestoso también. Las manos, la fiebre reumática, la hinchazón, se me ponían las manos como violetas
como si tuviese un guante de compresión apretándome en todo momento. Así que ese era el estado ya normal en que yo tenía mis manos, mi cuerpo. Cómo se me hacía esa bolita del carpal tunnel, los calambres en el antebrazo. Y la foto de acá, las manitas, ahí ven la deformación que había ocurrido en las manos, en los huesos de las manos, por causa de la artritis reumatoide. Las rodillas también estaban deformándose, no podía caminar por mí misma en algún momento dado, tenía que caminar con asistencia y mi esposo hacía todo por mí. Me bañaba, me daba de comer, me lavaba el pelo, me llevaba a la cama, mueble y todo, mis hermanos, todo él lo hacía por mí. Así que cuando practiqué estos 7 remedios naturales, ya le dije 6, el séptimo fue la temperancia. Temperancia, ¿por qué? Porque cuando yo supe que mi condición se podía exacerbar con ciertos alimentos y que yo tenía que hacer los demás remedios, pues la temperancia es lo que me hizo el no volver a lo que me gustaba antes. Eso fue lo que me hizo abstenerme de lo que yo sabía que me podía hacer daño. Y mis hermanos, cuando uno está enfermo, yo no sé ustedes, pero yo me aferré a la vida mucho más todavía. Yo me aferré de una manera que yo decía, yo no acepto esto, yo no quiero esto para mí, yo voy a hacer lo que sea posible para mejorar. Y ahí hice esos 7 remedios naturales y de una inflamación general, como me veía en esa inflamación, entonces yo bajé de peso, la inflamación bajó, pero la condición estaba todavía latente. Así que aunque yo había bajado hinchazón, pues todavía la cara y las condiciones estaban ahí. Todo el día y todas las noches yo me levantaba de esa manera. Ya no había otra forma de yo reconocer mi cara en el espejo, lamentablemente. Así que este es el video. Esto es un video de cómo mis manos, entre la inflamación, volvía y bajaban, funcionaban mis manos y eso, mis hermanos, era un momento bien doloroso para mí. Eran movimientos involuntarios que tenía y por eso me hicieron unos estudios para verificar por qué el dedito se movía de esa manera, no era solamente ese dedo, se trincaba, hacía eso, no había quien pudiese pararlo, mi esposo me aguantaba la mano para que pudiese y eso seguía como quiera ahí, moviéndose. Y ahora el siguiente video. Y como les dije, en algún momento dado no me sostenía por mí misma y tenía entonces la asistencia con ese carrito y así era como yo caminaba con la asistencia. Me dolían mucho las rodillas, así que tenía que ser a mi paso. Había ya bajado hasta unas 105 libras, así que ahí estoy bien flaquita, desgastada, así que hacía ejercicio en ese momento para no perder más masa muscular, porque sabía que después de ahí ya era peor el porvenir. Ya pueden quitar el video. Así que esto ocurre en diciembre 22 del año 22. Vuelvo a tener otro episodio del corazón que había estado bastante estable. Se une nuevamente, entonces ya estas condiciones nuevamente con la taquicardia supraventricular me llevan a un hospital de la montaña. Allá no hacen nada por mí, mis hermanos, en Mateo 24:12, que el amor se enfriara, que por causa de la maldad el amor se enfriara. Y nosotros estamos viviendo en maldad en todo momento. Nosotros tenemos tantos eventos por los cuales ya la gente ha carecido y carece de empatía y dicen, pero es que se lo merecía. Ante muchas muertes he escuchado esa carencia de empatía y cuando vamos a un hospital, usted puede estar ahí tal vez horas muertas, tal vez, no estoy diciendo que las personas están desocupadas, no, trabajé en ambiente clínico y yo sé cómo se trabaja ahí,
pero hay prioridades. Hay prioridades que no necesariamente todas se atienden con la debida urgencia. ¿Por qué? Porque eres un número más. Y en ese sentido nos tenemos que enfocar en que la empatía va a carecer en este último tiempo y usted tiene que hacer por usted y encomendarse a Dios. Así que yo sabía en ese momento que no iban a hacer ya nada por mí. Tenía ya taquicardia y bradicardia. Ya las pulsaciones habían bajado, me habían conectado una máquina. Eso comenzó a sonar cuando bajaron las pulsaciones a 33 pulsaciones por segundo. Cuando vienen donde mí el médico, entonces dice, ay, mira, sí, está malita después de muchas horas. Y ahí es que entonces yo dije, no, aquí yo no voy a morir. No, me rehúso. Yo sabía que mis fuerzas se estaban apagando, así que cuando él se va, le digo a mi esposo, sácame de aquí. Y entonces, en contra de su voluntad y la de mi papá y todas esas cosas, pero me fui. Nos fuimos del hospital, no firmamos documentos, no hicimos nada. Llegué entonces a la casa, obligo también a mi esposo a irse. Pero antes de culminar con esta historia, mi esposo, trabajando conmigo, tiene su versión. Pues cuando ella empieza con estos síntomas, tienen que ver que entonces, como dijimos al principio, pues yo fui veterano, me retiró en el 2020, pero en el 2018 cuando ella tiene esa operación, a mí me tienen que retirar de la movilización que estaba en Cuba, en un deployment. Entonces, para mí, ¿verdad? Yo no sabía que yo también iba a venir con mi zafacón de condiciones. Mientras ella estaba expresando más físico, los míos fueron pues más mentales, en cuestión a que vine con ansiedad, insomnio, migraña, PTSD, dolores corporales de la rodilla, cabeza, tobillo, la espalda lastimada, sobrepeso, apnea del sueño, presión alta y depresión. Así que yo estaba tratando de cómo yo encajarme en el mundo otra vez, a la misma vez con la situación de tener a mi esposa enferma, porque como ella dijo, estábamos en el momento donde ya habían planificaciones de expandir la casa, los dos trabajando, los dos, ¿verdad? Envolviéndonos en las cosas del mundo. Y así, ¿verdad? Como yo lo veo ahora, ¿verdad? Dios sabe cómo obra las cosas y las cosas que permite que pasen en la vida de ciertas personas para uno, ¿verdad? Girar su cara hacia Él. Yo no lo conocía. Y sé que si a lo mejor en ese momento lo hubiera conocido, hubiera tenido una cierta paz, hubiera tenido una mejor tranquilidad, tal vez enfrentando la situación, pero no fue así. Mi problema fue entonces yo bregar con mis condiciones, a la misma vez dar la mejor cara para tratar de sostenerla a ella. En cuestión de, como ella dijo, yo hacía todo de la casa, llegaba del trabajo a las 10, trabajaba un turno en el correo de madrugada, de 2 a 10 de la mañana, y llegaba a las 10 de la mañana a mi casa para entonces hacer todo, hacer la comida, hacer los quehaceres del hogar, limpieza, hasta estilista me convertí porque empecé a pasar blower y recortarle el pelo. Así que aprendí de todo un poco. Pero a la misma vez fue bien difícil porque a veces la cara que ella no veía era cuando entonces yo enfrentaba mis situaciones. Cuando yo tenía que esconderme en un cuarto, cuando tenía que darme un baño de frío porque tenía un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Y lo mismo, voy al médico, no me hice experto en mis condiciones a ese momento y lo que me recibe es con un fracatán de medicinas, más de 10, 12 medicamentos, 5 o 6 de ellos solamente para poder dormir. Así que en cierta parte pues ya me estaban anestesiando todo el tiempo para tratar de controlar todos los problemas mentales que estaba teniendo. Y déjeme decirle que también cuando pasa la pandemia, pues todo fue bien complicado. Entonces fue esa lucha de ver lo que estaba pasando en el mundo, ver lo que estar encerrados, tratar de conseguir ayuda con los médicos, y fue bien cuesta arriba. A sol de eso, cuando estamos ya llegando para esa fecha que ella dice, unos meses antes, como obra de Dios es de verdad, yo todavía no puedo explicarlo, pero sé que es maravilloso. La forma en que yo llegué, Él tenía que sacudirme del mundo.
Y la forma que lo hizo fue, me metió en el mundo de lo que le dicen por ahí las conspiraciones y las teorías de conspiración. Pero empecé a ver muchas verdades porque, como ya les dije, yo estuve en una rama y en un sitio donde yo pude ver muchas cosas que me hacían sentido cuando estaba viendo estas de acá del mundo ocultados. Y cuando empezamos a hacer este research, mi esposa también empieza, éramos como que estuvimos unos meses bien intensos buscando mucha información, viendo todas las cosas que estaban pasando en el mundo. El enemigo empezó a atacar en mi casa. La casa se empezó a sentir pesada. Yo, después de estar 2 años con ella tratando de llevar la situación dentro de hacer un sistema que funcionara, estábamos teniendo problemas, comunicación que no nos entendíamos. A todas estas, durante esto, después que yo me salgo del ejército, como opción también para tratar de reducir medicamentos, entré en lo que es la medicina alternativa, que entonces fue las farmacias que vemos por aquí a montón, que fue el cannabis medicinal. Y tenía una mezcla de medicamentos y químicos en mi cuerpo solamente para estar controlado en mi situación. Pero a todas estas, cuando estamos buscando toda esta información, que entonces sentimos todo este ataque en nuestro hogar, ahí fue que nos choca si estábamos llegando a algo que nos iba a llevar más allá, porque entonces yo me enfermé. Yo, cuando vi tantas cosas del mundo, yo hasta falté el trabajo una semana, tratando de caer en cuenta todo lo que yo estaba viendo. Y todo pasa de manera individual. Su búsqueda también fue individual a la mía. Lo mío, aunque estuve enferma, siempre mantuve mi licencia al día y mi colegiación también, porque yo me rehusaba a ser inútil en ese sentido. Y cuando yo veo que desde el trabajo social nos están llevando a todo lo que es LGBT, muchas clases de inclusión, que nos están preparando para que los niños, cuando quieran hacer un cambio de sexo, nosotros podamos estar dirigiendo el proceso, yo me quedo asombrada y espantada y digo, ¿qué está sucediendo dentro de la profesión? Y ahí empiezo a buscar qué otras cosas están sucediendo. Ahí encuentro Agenda 2030 y otras cosas más. Y yo estaba recordando, wow, estas son las cosas que yo escuchaba cuando era pequeña en la iglesia. Estas son las cosas que... Y empiezan esos cuestionamientos, pero a la misma vez lo dejaba de raya y seguía buscando información que me fuese útil y le presentaba mi información a él y él me presentaba la suya. Entonces, pues llega la fecha que ella mencionó para eso de principios de diciembre, donde ella recae otra vez con la condición cardíaca, algo que yo pensaba que pues por lo menos había mermado contra las otras condiciones. Y no es fácil, porque tú ves a tu esposa tratando de luchar cada día con su condición, fue una inspiración dentro porque entonces yo estaba viendo cómo ella, a pesar de lo que tenía, hacía sus ejercicios, yo la sacaba a coger sol, empezamos a cambiar la alimentación. Yo era alguien pues que no me crié en ninguna iglesia, yo comía de todo, comía hasta piedra, como dicen por ahí. Y empecé a mermar ciertos alimentos solamente para que se me hiciera más fácil la comida, porque yo no quería estar haciendo 2 platos de comida, 2 menús. En cierto sentido, empecé esos últimos meses a incorporar parte de los remedios naturales, porque empecé con mi cambio de alimentación base a tratar de conformarla a ella y que se podía, que si yo podía comerla, pues ella también, y darle ese apoyo. Pero cuando pasa esa situación, ahí fue que choca, porque entonces ella tiene este episodio donde yo literalmente sentí que se me iba a morir en las manos. Yo tuve que darle una reanimación. Y en la vida, ¿verdad? Yo pensé que iba a usar mi certificado de CPR cuando lo cogía en algún tiempo del Army para poderla traer y que se sostuviera, ¿verdad? Yo literalmente es algo que uno no se espera pasar. Y creo que ahí Dios fue empezando a involucrarse en nuestras vidas, porque yo no sabía, ¿verdad?, lo que ella estaba por hacer, que ella les va a contar ahora. Yo a todas estas pensaba que lo que había pasado era simplemente, pues, los medicamentos trabajaron, o la dieta, o lo que ella está haciendo por fin funcionó.
Pues como les dije, salimos del hospital, pasaron unos días, al cabo de unos días mi esposo no había ido a trabajar para quedarse conmigo y atenderme, pero cada día que pasaba ya yo me sentía mucho más débil. Pero ese día yo puse la mejor cara, que honestamente no sé cómo se veía, pero en mi interior yo sentía que estaba poniendo la mejor cara. Así que le dije a mi esposo, ya te puedes ir a trabajar, yo me siento muy bien, ya te puedes ir a trabajar. Y él, no me voy a ir. Yo, sí, vete a trabajar. Y ya honestamente era que esa noche yo sabía que iba a morir. Así que logro sacarlo de la casa porque yo quería estar sola. En mi mente planifiqué el que quería estar sola. Y en ese momento, como él trabaja de madrugada a las 2 de la mañana, pues entonces él se fue, se despide y a esa hora, de manera innata, en mí comencé a alabar a Dios y comencé a elevar una oración que lo que le decía es, Señor, perdóname, porque en este momento yo estoy reconociendo que tú eres Dios. Perdóname porque en este momento yo estoy llegando a ti. Perdóname porque ahora yo sé que yo puedo clamar a ti. Y entre tantas cosas que le dije, yo le dije, Señor, yo sé que ya a mí no me queda tiempo. Pero yo quiero, Señor, pedirte que tú me recibas en tus brazos de amor. Y yo me entregué a Dios esa noche. En la soledad y en la intimidad de mi cuarto, yo me entregué a Dios. Pero también le dije al Señor, Señor, si está de ti, que yo pase de esta noche, yo voy a servirte, Señor. Y mis hermanos, para la gloria y honra de Dios, yo me tardaba 1 hora sola en salir de la cama, en lo que mi cuerpo me podía responder. La rigidez que tenía mi cuerpo con la artritis era mucha. Así que si mi esposo llegaba a las 10 de la mañana y yo estaba en la cama, él me atendía. Pero si yo tenía que salir de la cama por mi cuenta, 1 hora me tomaba. Así que ese día tenía la necesidad de ir al baño, así que me quedé dormida en algún momento dado y cuando amanezco viva. Y ahí tengo la necesidad de ir al baño, pero entonces no fue una cosa de, ok, vamos a estirar esto, lo otro. No, fue como que lo necesito al momento y me levanté de la cama. Gloria a Dios, porque cuando yo me levanto de la cama, mis hermanos, yo me quedo así. Me miro, estoy tratando de entender qué es lo que está sucediendo, no me explico el por qué, pero rápido entendí que el Señor había hecho un milagro en mi vida. Y este milagro lo cambió todo. El Señor me vio y me concedió el regalo más grande que yo he podido tener. Una segunda oportunidad. Y la oportunidad para servirle y para decir que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios que está vivo, que es eficaz y que está ahí para que tú clames a Él. Él solamente te dice clama, clama que yo te responderé. Y entonces el Señor, gracias. Yo recordé esas palabras de la palabra de Dios que dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como dice este slide, 8º remedio natural, yo hice 7, pero recurrí al que debe ser el primero en nuestras vidas en 8º lugar.
Gloria a Dios por eso, porque ahí me enseñó Dios su gloria y me enseñó que Él debe ser el primero en nuestras vidas y que Él es nuestro primer remedio natural y que a Él debemos acudir cuando clamamos al Señor. Así que ahí me aferré de la palabra y en esa ferviente oración de humillación, perdón y de liberación de todas las ataduras que me perseguían, ahí nuevamente me entrego al Señor y les doy gracias. Gracias, Señor, porque aunque en ese momento yo estaba de pie y todo era diferente a como lo sentía hasta la última noche, los dolores estaban atenuados, pero cada día que pasaba, los dolores iban mermando hasta que cesaron completamente. Esto ocurrió en diciembre del 2022, en marzo del 2023. Voy a la oficina del médico. De hecho, tengo que decir una salvedad. Cuando yo me entregué al Señor esa noche, yo le dije, voy a servirte. Y a la misma vez yo sabía que tenía esa encomienda de quitar todo en mi vida que no me acercara a Dios. Y ustedes saben ya que el matrimonio nuestro era un yugo desigual. Así que yo también me propuse en mi mente, yo dije, yo me voy a divorciar. Porque yo no puedo tener a alguien a mi lado que no vaya a apoyar el que yo ahora busque a Dios. Y sabiendo su posición, ¿verdad? Que no es una en la que me negaba el yo querer hacer mis cosas. No, esa no es la situación. Es que yo no quería tener, ¿verdad? Esa persona que fuese a ser piedra de tropiezo dentro de mi hogar. El matrimonio de mis padres era un yugo desigual, así que yo tengo ya como una referencia qué puede ser una finalidad de un matrimonio como ese. Así que yo me dije, yo me voy a divorciar. No le dije que yo oré, no le dije que yo me entregué al Señor. Él simplemente fue viendo que paulatinamente todos los días ya Él estaba dejando de hacer algo en mi vida. Ya me voy a bañar solita, ya me voy a lavar la cabeza solita, ya voy a coger un plato solo. Ustedes saben cuántos platos y vasos yo rompí en la casa, porque no tenía fuerza, se me caían. Llegó el punto en que tenía que hacer todo. Así que cuando él empieza a ver esa mejoría, él piensa que entonces son los 7 remedios naturales. Pues es la alimentación, por eso es que entonces él empieza a incorporarlo. Y ahí el Señor fue tan y tan maravilloso conmigo que cuando yo llego en marzo, donde el médico, nuevamente con laboratorios en manos y todo eso, por el camino yo le voy diciendo a mi esposo, yo sé que eso va a salir bien. Yo sé que yo estoy bien. Yo sé que yo estoy sana. Y a todas estas, él está como, ok, yo sé que te estás viendo bien, yo sé que y todas esas cosas, pero él no sabía que ya yo había tenido una reconexión espiritual con Dios. Todo eso estaba oculto porque era un secreto entre Dios y yo. Porque yo le dije, Señor, voy a ver, me entrego a ti, pero voy a ver qué es lo que tú tienes planificado para mí. Así que no le digo nada. Llego al médico y el médico me confirma con todos los laboratorios que yo no tenía nada. Gloria a Dios y aleluya, porque el médico dice, tú no tienes inflamación, tú no tienes aquí ningún índice que pueda decir que tienes condición. Así que salgo de ahí llorando y le digo a mi esposo, cuando lleguemos a la casa yo me tengo que llegar a la habitación, déjame sola que yo necesito orar. Y cuando llegué empecé a orar de rodillas y decía, Señor, ¿cómo más puedo agradecerte? ¿Cómo más puedo agradecerte? Así que eso era lo único que me salía en repetición. Salgo de ahí, eso fue un viernes, la cita y la oración del agradecimiento. Al siguiente día era sábado, él está trabajando, me levanta en la mañana, más o menos a las 9 y algo de la mañana, una voz que me dice, levántate. Era la voz de Dios, mis hermanos. La voz de Dios me levantó solamente diciéndome, levántate.
Yo entendí rápido que era la voz de Dios, audible, y a la misma vez era una voz dulce y una voz que me estaba reclamando para sí. Yo me levanté rápido y empecé a buscar qué me podía poner, 10 años fuera de una iglesia, sin espiritualidad, que yo tenía ahí que me pudiese poner, que fuese, ¿verdad?, adecuado y a tono para visitar una iglesia. Me dirijo a la iglesia más cercana, me pierdo el GPS, esto y lo otro. Cuando finalmente llego a la iglesia faltaban 10 minutos para que cerrara la iglesia. Eran las 11:48, 9, vamos, redondeamos a las 50. Y yo dije, Señor, si tú me vas a hablar, tú me vas a hablar en 10 minutos. En 10 minutos tú me vas a hablar. Yo voy a entrar ahí y tú me vas a hablar y me voy a sentar en la silla o el banco que esté en la parte de atrás. Tiene que haber un espacio. Yo lo condicioné, mis hermanos, eso no se hace. Pero ahí yo vine, abrí la puerta, había un espacio, me senté, nadie me está viendo. Y para mi sorpresa, mis hermanos, la predicadora estaba empezando el mensaje. Yo llegué y cogí el mensaje completo porque ella estaba comenzando. Ella se llama Maribel Torres, si alguno la conoce, le enviamos saludos y bendiciones en este día. Ella fue utilizada por el Espíritu Santo en ese momento para que cuando yo llegara, ella comenzara el viaje del matrimonio. Y yo ya pensando en que ya busqué abogado, ya me voy a divorciar, y el mensaje final, mis hermanos, fue este. ¿Y cómo tú vas a divorciarte de tu esposo sin antes presentarle a Cristo Jesús como su Salvador? Y yo me he quedado paralizada, porque yo dije, me están hablando a mí. Yo estoy viéndole las cabecitas a todo el mundo porque estoy en la parte de atrás y nadie reacciona, me están hablando a mí. Y dije, bueno, Señor, estoy escuchando. Escucho. Salgo de ahí, llego a mi casa. Es de las primeras veces que salgo a guiar luego de 3 años. Luego de 3 años sin guiar. Creo que es la segunda vez que me dirigí creo que fue la primera un laboratorio, y entonces la segunda vez me dirigí entonces al templo, a Sidra Pueblo. Y allí llego entonces a la casa, ya mi esposo había llegado del trabajo y me dice, ¿dónde tú estabas? Y yo estaba en la iglesia. ¿En la iglesia? ¿Cuál fue tu reacción? Pues mi reacción fue una pequeña confirmación porque, como ya les dije, eso fue en marzo. Pero como Dios obra fue que cuando yo veo que ella se recupera de esa situación en diciembre y empieza a ver la mejoría, pues obviamente la curiosidad, para esos tiempos yo todavía estaba en lo de las energías, así que podía pensar como que, wow, pues es algo positivo, la casa se está empezando a sentir un poco más liviana. Pero llega un día al trabajo, todavía, porque llega un día al trabajo y yo siempre escuchaba música en mis 8 horas, siempre tenemos la facilidad, ¿verdad? Pero ese día, yo no sé por qué, me aparece una recomendación de un podcast, que yo no soy por lo general de escuchar podcast. Y me llamó la mente porque tenía que ver con trabajar la mente y las energías. Y algo me dijo, escúchalo. Y yo, pues ok, vamos a escucharlo. Luego de escuchar sobre más de 50 episodios que me recomiendan hasta un libro, yo busqué, hice mi aplicación en Kindle Fire, busqué el libro, lo conseguí y me puse a escuchar el libro. Y el libro va de niveles de energía. Pero ¿qué pasa? Para darle resumen, al final del libro me decía que el nivel más alto de energía que existía era Dios. Y eso fue como que el golpe, como uno dice, que me sacudió de decir, ya yo no puedo seguir buscando excusas, porque ya yo estaba, después de todo lo que había visto en el mundo, después de ver cómo ya se estaba recuperando, tenía ya muchas dudas creadas en mí. Pero entonces cuando me confirman que existía Dios en ese libro, que era mi último escape, como uno decía, ahí yo dije, pues ya tengo que buscar de Dios.
ya me confirmaron que Dios es real, Dios existe, y si es un libro que yo pensaba donde me iba a poder salir con la mía, pues no fue así. Pero Dios me dio esa herramienta para yo conocer que Dios existe. Así que luego de eso, yo no sé cómo, hermanos, pero yo empecé a llegar a la casa y la casa se sentía bien diferente a como yo la sentía en octubre, noviembre. La casa se sentía con más aire, se veía que brillaba hasta en la noche, especialmente el cuarto de nosotros. Y eso es algo que a mí me empezó a trabajar poco a poco. Así que en enero yo empiezo a hacer los 7 remedios naturales, empiezo a cogerlo más en serio, entonces hago mi cambio de alimentación, dejo el azúcar, eso fue lo primero que hice. Ahí rebajo sobre 45 libras en cuestión de 2 meses. Mis ejercicios eran bien limitados, eran push-ups, abdominales, algo ni de 15 o 20 minutos porque mi cuerpo no aguantaba tanto impacto, especialmente la espalda. Empiezo a hacer esos cambios de alimentación, empiezo a hacer lo mismo, a imitarla, porque yo veía que ella estaba funcionando y ella estaba bien, y ella no me decía que ella había tenido una oración y un encuentro personal con Dios. Pues, ¿qué yo hago? Pues digo, esto es lo que funciona y yo quiero sentirme bien también. Así que empecé a imitarla en todo lo que pude. Pero ya cuando llega marzo, que entonces yo veo la confirmación de que ella está sanada y me dice que ella tiene que ver, ahí yo empiezo a encajar el rompecabezas mío. Ahí es que empieza a cuadrar, ok, ya entonces esto es algo más que yo no puedo explicar. Esto es algo más sobrenatural, real, porque lo vi. Yo vi cómo sus manos, eso fue el choque más grande, cómo sus manos que estaban deformadas en cuestión de nada, cuando vuelvo a ver y a fijarme bien, ya eran manos regulares como yo la conocí. Y eso fue algo que yo decía, esto no lo hace la alimentación, esto no lo hace nadie que no sea Dios. Y recuerdo cuando empiezo, ¿verdad? Cuando estamos ese sábado, ella llega de la iglesia, yo quedé impactado porque obviamente donde menos me esperaba que ella iba a estar era en la iglesia. Me quedé como que, pues, ¿y qué hablaron? ¿Qué hicieron? No, nada, un tema fue para mí y ya. Y ella lo dejó tan sin decirme más nada que yo, pues está bien, pues qué bueno. El sábado siguiente yo lo había pedido libre porque me iba a reunir con unas amistades de aquí de Levitown. Ya me había pedido el día, pero ¿qué pasa? Mientras yo estoy haciendo el desayuno, me levanto temprano, eran como las 8 o 9 de la mañana, estoy empezando a hacer el desayuno. Y de momento ella sale por el pasillo y sale con como que media asustada, como que media rápido y me dice, me tengo que ir. Y yo, ¿cómo que te tienes que ir si vamos a desayunar? ¿Qué pasó? Me tengo que ir, que me levantaron. Tengo que ir para la iglesia, si tú quieres ir, pues ahí está. Y se fue corriendo otra vez para el cuarto a buscar ropa. Y ahí yo me quedo como que, ok, pues será esta mi oportunidad, porque entonces ya yo estoy asociando que el libro me hablaba de ir a la iglesia, ya había un Dios, ya tenía que buscarle Él. Pero a todas estas, mi hermano venía con las defensas altas porque yo vine de criarme en iglesia toda mi infancia, tenía ese miedo todavía. Honestamente, ¿verdad? Pensaba que hasta los pastores se tumbaban el dinero, que los hermanos eran gente que no profesaban como ella les contó. Así que venía con mis defensas altas, pero me di la oportunidad de acompañarla. Dije, pues ¿sabes qué? Estoy pensando qué ponerme para acompañarte. Y ella me dice, ponte lo que sea y vámonos, que nos tenemos que ir, tenemos que aprovechar para llegar a tiempo. Así que fuimos. Mi sorpresa, ¿verdad? Porque jamás pensé que me iba a decir que me iba a acompañar. Y cuando voy corriendo por el pasillo, mis hermanos, porque por segunda vez escuché la voz de Dios que me dice, levántate. Por segunda vez. Así que claro que me tenía que levantar, claro que tenía, y no teníamos planificado, y no tenía planificado porque ya teníamos ese compromiso, así que yo dije, bueno, Señor, para el siguiente o así, pero estoy encaminándome, pero a la misma vez me estoy dejando guiar, pero a la misma vez había como esa resistencia. Pero el Señor me levantó nuevamente y me dijo, levántate, así que llegamos ese día a la iglesia. Fue mi segunda vez en esa iglesia, la primera vez para Él. Y para la gloria y honra de Dios, mis hermanos, nosotros no dejamos de asistir. En el siguiente mes, abril 15, nosotros nos bautizamos juntos.
Y para la vida de Jesús, el pastor Dávila y el evangelista Luis Mota fueron personas que aportaron grandemente, porque fue el Señor preparó el camino para que llegara. De verdad que sí, mi experiencia fue que cuando llegó ese primer sábado, la predicación fue para nosotros, yo sentí el mensaje que fue para mí. Ella me dijo después que ella también recibió el mensaje, pero yo sentí que la predicación era para mí, era una sacudida, era algo que era hablándome de donde yo venía, que era de estar del mundo, de tener problemas con alcohol, de tener problemas pues sobre medicación de consumo, hasta de cannabis medicinal, porque, hermano, eso te hace adicto. Y yo estaba cada día usando más y no me daba cuenta, simplemente me sentía mejor, entre comillas. Así que cuando yo empiezo a escuchar eso, fue algo que me trabajó, me quedé pensando toda esa semana, algo en mí empezó a buscar, pues a buscar palabras por YouTube. Empecé a escuchar a Oliver Coronado, me empezó a salir Carlos Muñoz, Esteban Bor, y fueron cosas que Dios empezó a poner ahí como que yo no las tenía dudas y me aparecía el video. En eso entonces, ya la segunda semana de yo estar en la iglesia, anunciaron una campaña que fue con el pastor Dávila, que era de Apocalipsis y Daniel. Y déjenme decirles, hermanos, que ahí fue donde se contestaban todas mis preguntas, porque entonces ya yo venía con mi background de conocer. Ya no eran teorías, ya eran confirmaciones de los tiempos que estamos viviendo, cómo todo encajaba y que el final del camino era llegar al Señor. El mundo me estaba ocultando de Dios, de conocerlo personalmente, con todas estas cosas que se están predicando falsamente, con todas estas cosas que se dicen falsamente de Él. Así que a mí me lo ocultaron por todo este tiempo. Así que cuando yo recibo esa campaña, acepto un llamado para entonces querer estudiar, querer bautizarme. Pero ¿qué pasa? Dios sabía que necesitaba dar overtime conmigo y me dio otra segunda campaña corrida la semana después, que entonces fue con el evangelista Luis Mota. Y él me habló del bautismo, el perdón de los pecados, en cómo Dios transforma tu vida si tú se lo permites. Y ahí fue donde yo aprendí de verdad entonces la otra parte, que era el amor de Jesús que tiene con cada uno de nosotros sin importar tu pasado, sin importar lo que tú hayas hecho, Él te recibe para transformarte. Amén. Y eso fue lo que yo empecé a sentir, esa transformación. Amén. Empecé a hacer los cambios como les había dicho, ahí los cogí más, ahí aprendí de los 8 remedios naturales. Como ella dijo, puse a Dios en primer lugar, todo lo demás después. Y me acuerdo que semana antes, como casi 2 semanas antes de nosotros aceptar el bautismo, que fue para el 15 de abril, recuerden, yo usaba un montón de medicamentos, ya había reducido mientras fui aprendiendo y mientras me fui sintiendo mejor, fui eliminando también, pero me quedaban 2 cosas, el cannabis medicinal y la pastilla de la presión. Y yo recuerdo que fue de esas primeras veces donde yo creo que tuve una oración real, donde yo no sabía orar, pero le pedí al Señor. Y le pedí al Señor porque ese sábado me contestaron que yo no podía depender de esas cosas. De lo único que yo tenía que depender era de Dios y tener la confianza en Él. Así que ahí fue donde yo hice mi prueba de fe, el leap of faith, como uno dice por ahí, y confié todo y le dije, Dios, si está en ti mañana que yo me levante, que sea lo que Dios quiera, que sea tu voluntad, pero yo te conocí. Y aquí voy a dejar estas 2 cosas. Se quedó la pastilla y se quedó el medicamento de cannabis medicinal. Y gracias a Dios, como ella dijo, empecé a sentir mejoría, no empecé a sentir que lo necesitaba. Sí, empecé a romper frío porque eso es una droga que te estás quitando del cuerpo y tuve 2 o 3 días con esa pelea interna sudando frío, pero Dios estuvo ahí para ayudarme en el proceso y luego de eso me pude bautizar y cuando salí de esas aguas, una nueva criatura. Amén, amén, amén. Así como Él trajo lo de los submedicamentos, para que ustedes sepan, desde diciembre que elevé esa oración, yo tampoco utilicé más medicamentos y para la gloria de Dios nunca los he necesitado. Y el Señor ha sido tan bueno y tan maravilloso con nosotros que cuando nosotros nos bautizamos, Jeremías 33:6,
nos dice, porque me aferro también a ese versículo. Yo no entendía, ¿verdad?, por qué había sido sanada, pero aquí nos dice el Señor: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo con nosotros. Nos estaba revelando el camino que nosotros íbamos a seguir. Ahí, esa es una foto, yo elevé la oración más o menos un diciembre 13, 14 o 15, más o menos una de esas fechas. La primera foto que están viendo es diciembre 25, completamente bien, diferente a las fotos que vieron, que desde que me levanto hasta que me acuesto estoy hinchada. Ahí no tengo en mi cara ningún tipo de inflamación. La segunda es diciembre 31. Eran más o menos las 10 de la noche. A esa hora ya yo estoy con 5 horas de sueño, porque pues me acostaba más temprano. Mi cuerpo, ¿verdad?, no me daba, y ahí yo estaba completamente bien. Y para que vean la diferencia en peso de mi esposo en ese momento, que estaba entonces comenzando a cambiar la alimentación, cómo se ve ahí a cómo se ve ahora, solamente con dejar el azúcar para él, ¿verdad?, en ese momento dejar el azúcar y luego entonces incorporar la buena alimentación que el Señor nos ha provisto. Y en algún momento dado entendíamos que no éramos dignos de haber sido sanados, porque mi esposo a la misma vez ha sentido que el Señor lo ha sanado y así mismo se ha evidenciado. Sus dolencias tampoco existen, los dolores de espalda, los espasmos, la mente clara, ansiedades fuera, PTSD fuera. El Señor nos ha transformado de pie a cabeza, y en algún momento dado dijimos: es que no somos dignos. Pero también en Jeremías 33:8 nos dice el Señor: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y esto, señores, porque en algún momento dado yo negué a Dios. En algún momento dado mis compañeros profesionales, doctores, psiquiatras eran ateos, y en algún momento dado si alguien venía a profesar en tu escritorio: no, porque el Señor me dijo, hizo, pues ¿qué vamos a poner? Vamos a poner delirios religiosos, la persona está teniendo una psicosis, así, así, todas esas acondicionamientos que hacen las profesiones, ¿verdad? Y ahora yo puedo entender que vivimos en un mundo completamente espiritual, y que lamento no haberlo conocido antes, y lamento no haberle presentado a Cristo Jesús como su Salvador a las personas que yo atendí en aquel momento dado. Pero el Señor me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí en este momento y de servirle desde que pisamos la iglesia. Hemos sido miembros activos. El año pasado mi esposo fungió como anciano de iglesia, director de diáconos. A solamente 6 meses de haber sido bautizado, entonces el nombramiento salió, y pues de más está decirles que fue una sorpresa para nosotros, y aunque tuve mucho miedo, el Señor estuvo siempre en control. Él se leyó la Biblia, conflicto de los siglos, deseado de toda la gente. El Señor guió de una forma donde me dio un hambre que yo había perdido por los 34 años que yo tenía en esta tierra, que no había conocido de su palabra, y me hizo leer el conflicto de los siglos. Lo leí antes que la Biblia. Y fue el libro que terminó de concretar con todo lo que yo había aprendido esa semana de profecía. Después leí Eventos de los Últimos Días, continué con la Biblia, continué con Deseado de toda la gente para conocerlo personalmente. Así que fue algo que en mí no estaba a leer. Yo no era una persona de sentarme a leer, de escuchar palabras. Pero Dios puso me puso a la voluntad de hacer esas cosas. Me hizo entender que en un versículo de Gálatas 1, 15, 16, pero antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su maravillosa gracia. Amén. Así que Amén. cada uno de nosotros nos debemos aplicar ese texto, porque si estamos aquí, Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a testificar lo que ha hecho en nuestras vidas, el cambio que hemos hecho para lograr estar aquí en estos asientos, honrándolo y glorificándolo. Así que el Señor nos ha hecho un llamado de hablar sobre salud. Es por eso es que somos testimonio de Él. Entendemos que la palabra de Dios es viva y eficaz,
y hablamos sobre salud física, sobre salud mental, salud espiritual y por sobre todo los 8 remedios naturales, entendiendo que Dios está en primer lugar de ellos. Así que podemos ver aquí cuando nosotros entonces nos bautizamos, y este es el versículo favorito de mi esposo, que dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. amén, amén. Así que ahí estamos en la iglesia de Sidra, donde ustedes son muy bienvenidos, y como recuento familiar, nosotros nuevamente nos casamos teniendo entonces desde ese momento y para siempre a Cristo Jesús en el centro de nuestras vidas. Amén. Así que nosotros, como dice el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Y en estos momentos el Señor te dice en Esdras 10:4, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Ese es nuestro llamado, manos a la obra al servicio del Señor. En esta mañana, si el Señor te ha hablado, si el Señor ha tocado tu corazón para que tú hagas cambios en tu vida que tú sabes que necesitas para tú tener una mejor conexión con Dios, una mayor espiritualidad, para que tú puedas limpiar tu templo, que es el templo del Espíritu Santo, y que Él pueda habitar y morar en ti. Quiero que pongan esta canción donde dice que Dios es real, yo soy real, Él es real. Y si tú sientes que tú estás internalizando esa canción, que el Señor quiere cambiar tu vida, si tienes algún quebranto de salud física o mental, te pido que pases al frente mientras escuchamos la canción para que podamos orar por usted. Dios, mis hermanos, permítanse conocer al Dios de los milagros, al Dios que yo conozco hoy día. No el que heredé, al que se manifiesta en tu vida y al que solamente clamando a Él, el Señor va a responder. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en estos momentos, Padre, nosotros clamamos a ti, Señor. Clamamos con mucho fervor, Padre, para decirte y pedirte que tú nos perdones, Señor, de toda maldad, de todo pecado que habita en nuestras vidas, que nos limpies, Señor. Que quites de nuestras vidas, Padre, todas las cosas que no nos permiten llegar a ti. Señor, que tú nos liberes de las ataduras, Señor, que podamos conocerte, te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en nuestras vidas, que podamos, Señor, llegar a ti, clamar y pedirte, Señor, que queremos ser hijos tuyos. Ya tú hiciste el trabajo, nosotros solamente tenemos que aceptarlo. Padre, te pido en esta hora por esta congregación hermosa que ha decidido levantarse en este llamado, Señor, a pedirte, Padre, por las situaciones individuales de cada uno, Señor, que tú solamente conoces. Te pido, Padre, por cada uno de los que está aquí y los que no están y los que están a través de la pantalla, Señor, escuchando de tu palabra. Te pido que tú puedas, Señor, limpiar sus vidas, quitar sus dolencias, que tú puedas, Señor, encontrar gracia en cada uno de nosotros. Y, Señor, si es tu voluntad, Padre, quita todo lo que nos aparta de ti. Dolores, problemas de salud mental, problemas de salud física. Señor, sabemos que estamos en una batalla espiritual. Sabemos, Señor, que el mundo ahí afuera también está reclamando nuestras vidas.
Señor, no permitas que seamos arrebatados, Padre, que caminemos firme en tu fe. Señor, el que te haya conocido por herencia, Padre, que tú puedas, Señor, ser claro, preciso y conciso en sus vidas y que te elijan a ti, Señor, como el Padre de su vida y que te pongan, Señor, en primer lugar. Tú nos has dado remedios naturales para entender esta maquinaria perfecta que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser entes de luz hacia otros y a guiarlos, Señor, en proceso de sanación. Padre, te pido también por las generaciones, por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por los adultos y por los viejos de nuestra iglesia, por cada uno de ellos que impacta la vida de sus personas alrededor, de su comunidad, de su trabajo, de sus escuelas, Señor, que podamos reflejar tu carácter siempre, Padre. Enséñanos, Señor. Haznos vasijas nuevas, Señor, porque tú eres el único alfarero que puede moldear las vidas de cada uno de nosotros en torno a la tuya. Padre, también te pido por los que están apartados. Señor, tú le has dicho a los padres y a las madres, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La semilla ha sido sembrada, Señor, y sabemos solamente, tú solamente sabes cuándo es que ellos van a regresar. Señor, utilízalos con gran poder y que sus testimonios sean también para traer a otros a tus pies, Padre. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados y ayúdanos siempre a fijar nuestra mirada en ti. Gracias porque en este tiempo, aunque es un tiempo de difícil vivir entre la sociedad, Señor, estamos en medio de Babilonia, que tú puedas, Padre, cuidar tus remanentes hasta tu venida en gloria. Que podamos estar todos, Señor, nuevamente fortalecidos en tu fe y llevar este evangelio a toda nación, tribu y lengua. Capacítanos, Señor, y que tu Espíritu Santo tenga morada en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, y danos tu paz, tu amor y tu bendición. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde grandemente.